El acta de la sesión número 114 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 115 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del subsecretario de Obras Públicas informando sobre lo siguiente. Silencio, por favor. Medidas necesarias para la mantención de autopistas concesionadas interurbanas, rutas concesionadas de nuestro país. Seguía un oficio del Contralor General de la República informando que respecto al proyecto Embalse Catemo no existen objeciones de legalidad que formular sobre la materia. Luego, correo electrónico y declaraciones públicas de la Asociación Gremial de Radiotaxi Ejecutivo y de la Asociación Nacional de Taxistas de las Regiones de Chile, que agrupa taxistas de Biobío, Ñuble, Puerto Montt, Copiapó, Tocopilla, Antofagasta, Iquique y cuarta y sexta región, manifestando su repudio a la movilización del 4 de septiembre pasado y sus nefastas consecuencias, y solicitando en el caso de Artem que la Comisión reconsidere su decisión de la sesión pasada y acepte el ingreso de los representantes de dicha organización a las sesiones en calidad de oyentes. Finalmente, la excusa del director general de Agua, don Carlos Esteves, quien no podrá asistir a la presente sesión por encontrarse fuera del país. Se la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. En relación con la cuenta, se ofrece la palabra. Diputado, disculpe. Diputado. Diputado señor Núñez. Sí. Con el anuencia del presidente y de los miembros de esta comisión, yo no soy miembro regular de esta comisión, pero he querido hacerme presente por dos situaciones muy concretas. La primera, hace ya aproximadamente un mes, esta comisión decidió escuchar a regantes de la sección 2 del río Aconcagua y se aprobaron dos decisiones. La primera era un oficio enviado al ministro de Obras Públicas con 5 preguntas muy concretas que entiendo hasta ahora no ha sido respondida por el ministro. Ya pasaron los plazos constitucionales que determinan la respuesta de estos oficios de fiscalización, y a la Contraloría General de la República, que evidentemente sí contestó. Y segundo, la petición aprobada con campana en esta comisión de invitar al ministro de Obras Públicas para que pudiera brevemente dar cuenta de estas interrogantes. Consultado un par de veces el presidente de esta comisión, él me dice que por razones de tiempo y no hay condiciones objetivas en el corto ni en el mediano plazo de poder escuchar al ministro en estas 5 preguntas. Por lo tanto, yo quiero recordar los acuerdos tomados y que se opere en función del reglamento, insistir al oficio. Es complejo porque el ministro va a venir regularmente a la tramitación de varios proyectos de ley de interés de esta comisión y no hay condiciones para que dé respuesta a 5 preguntas bien puntuales y concretas que se hicieron en ese momento y que se entregaron por escrito. Eso es lo primero que quería plantear, y lo segundo es bastante más positivo. Con mi equipo legislativo he hecho un proyecto de ley que quiero poner antes de presentarlo a disposición de los miembros de esta Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Tiene que ver con la tarificación de los teléfonos celulares. Participé en un par de mesas redondas desde el punto de vista de la telemedicina y me di cuenta de este problema. Lo conversé con el subsecretario de Telecomunicaciones y lo que vengo ahora es a entregarle copia a los miembros de esta comisión para que lo analicen. Es bastante breve, y que el día de mañana en la sala, aquellos que estén en condiciones de, una vez que hayan leído el proyecto de ley, participar de la presentación como autores, yo encantado de poder hacerlo el día de mañana. Esas son las dos cosas. Yo voy a, una vez que termine quizás las respuestas que vengo a buscar, voy a distribuir en los miembros de esta comisión presentes copia escrita del proyecto de ley que estamos trabajando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Yo mantengo, y los demás miembros de esta comisión son testigos de que tenemos realmente una cantidad de cosas y de requerimientos que hacen incluso, ¿no es cierto?, probable, y voy a someter a consideración de ustedes, lo tenía para puntos varios,
el que podamos considerar alguna sesión extra el día lunes, porque por un lado nos están requiriendo que avancemos con mayor velocidad en lo que dice relación con el proyecto de plataformas tecnológicas. Además de aquello, tenemos al ministro de Obras Públicas que está convocado para que haga una presentación del proyecto referido a un fondo de infraestructura, que es un proyecto muy importante para el gobierno y en general para el país, creo yo, porque apalanca inversiones muy importantes. Y todavía nos queda pendiente, que hoy día vamos a resolver, votar un proyecto, ¿no es cierto?, de agua. Fiscalización, ¿no? Claro. Entonces, sí, ese es un poco el compromiso, votarlo hoy día. Así que la verdad es que disposición existe. Yo creo que, dado que va a estar en un minuto más el señor ministro de Obras Públicas, yo podría, como presidente de esta comisión, recordarle que está pendiente la respuesta a ese oficio de que usted menciona. ¿Podría hacerse la insistencia por escrito, señor presidente? Porque uno le puede comentar al ministro, mire, tiene pendiente un oficio, ya, pero es distinto si hay un oficio de insistencia a más de un mes de la petición de las preguntas. En realidad esto es bien simple, debería ser de fácil despacho. No hay tiempo para poder escuchar la respuesta a las 5 preguntas, pero yo le quisiera pedir, presidente, que se pudiera pedir nuevamente por escrito, insistir la respuesta al oficio. Si hay acuerdo de yo no veo problema en aquello. ¿No? Acordado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. En puntos varios, el diputado señor Mesa. Señor presidente, brevemente, en la sesión pasada tomamos un acuerdo en pro de conseguir lo más rápidamente posible el avance legislativo de esta comisión. Durante los últimos meses hemos estado abocados a recibir diferentes instituciones gremiales, de taxistas, de gente de Uber, de las plataformas, en fin. Y esto, desde luego, ha derivado en un enlentecimiento de la actividad legislativa, a tal punto que en la sesión pasada tomamos el acuerdo de dedicarnos a legislar, habiendo escuchado ya prácticamente todas las solicitudes, las peticiones y las indicaciones de las distintas asociaciones gremiales. Señor presidente y estimada comisión, yo solicito no que se revierta totalmente esta decisión que tomamos, pero que sí que la flexibilicemos y, como lo hemos comentado, que permitamos la presencia de algún representante de estas organizaciones cuando tratemos este tema, siempre que su actitud no impida el normal desenvolvimiento de nuestra discusión legislativa. Si esa es la actitud comprometida por los representantes, por ejemplo, de la Asociación Gremial de Taxistas de las Regiones de Chile, que ya es una organización más importante, más general, yo me gustaría que la comisión aprobara que estén presentes, pero sin intervenir. En calidad de oyentes. En calidad de oyentes. Perfecto. Diputada señora Carvajal. Gracias, presidente. Ya que estamos en puntos varios, retomar lo que ha comentado el colega Mesa, en el sentido de que si bien hubo un acuerdo que se adoptó, entiendo, la semana pasada respecto a, de cierta manera, limitar la presencia de los taxistas a propósito de lo que ocurrió en el aeropuerto, la verdad que yo creo que hay que hacer las distinciones correspondientes. Hoy día hemos recibido una nota justamente en donde versa sobre las diferencias que hay con algunas decisiones tomadas desde ciertos organismos gremiales y otros. Yo rescatar lo que aquí se ha planteado por el diputado Mesa, en el sentido de que hay también asociaciones gremiales de taxis colectivos de regiones, particularmente de la 8ª región y de la 4ª región, en donde ellos han hecho un esfuerzo no solo desde ahora, sino desde los inicios de la discusión de este proyecto, con propuestas de indicaciones, con trabajo con cada uno de nosotros, y que además han tenido la deferencia de asistir viniendo desde regiones tan alejadas como la 8ª y la 4ª respectivamente, y otras seguramente. Por tanto, insistir y solicitar, presidente, que puedan acceder a presenciar esta discusión, obviamente sin la intervención, que ya los escuchamos en algún minuto, pero también adherirme a esa petición, presidente. Y lo segundo,
tiene relación con algo que mencionábamos hace unas semanas atrás, que yo reitero, en cómo podemos como comisión solicitar, si no la presencia, por lo menos la gestión por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, por algo tan sentido que nos ocurre en regiones continuamente, que es la mantención de caminos básicos y particularmente de la poca accesibilidad que hay de las rutas que nosotros representamos en los sectores rurales. Yo he hecho un planteamiento también por escrito a la Dirección Regional de Vialidad, al mismo tiempo lo hemos manifestado al ministro, por tanto yo quisiera que a través de la comisión pudiéramos hacer el punto y que se dé respuesta a los oficios, la información y más que eso las gestiones comprometidas, particularmente en la región del Biobío y en lo especial la futura región hoy día actual, región de Ñuble, respuesta a las posiciones que yo he planteado, que me imagino muchos de ustedes también lo han hecho. Eso, presidente. Solo para aclarar, diputada Carvajal, ¿usted quiere que se oficie respecto de la situación particular de la 8ª región y de Ñuble? Así es. ¿Están de acuerdo, estimados colegas? Sí, aprobado. A solicitud suya, naturalmente, hay que dejarlo establecido. Muy bien. Si no hay opiniones en relación con el tema de los taxis. Ya, pero me dejan primero que tomemos una decisión sobre los taxis. A mí también debo señalar, me llegó una nota de parte de las organizaciones y me pareció razonable en el sentido de que ellos quieren, primero que nada, desmarcarse de los actos cometidos por un grupo de taxistas que genera... ¿Sí? No sabemos. Lo que aseguran ellos es que, de los que están aquí, que mandaron la carta, ¿no es cierto?, es que ellos no comparten ese modo de, ¿no es cierto?, de manifestación, que le ha hecho un daño en general a todos ellos, y lo que piden básicamente es que reconsideremos la posibilidad de que ellos puedan participar en calidad de oyentes, estrictamente, ¿no es cierto?, cuando estemos votando en particular. Y yo le invito a que hagamos esa consideración, retomemos, diputada, si hay alguna opinión en contrario. Es que vamos a estar una hora otra vez hablando de lo mismo. Sí, No, solamente presidente, ¿cómo que debería quedar claro quiénes van a poder, de las diferentes regiones, poder estar acá? 2 dirigentes por organización, porque hay mucha gente que quiere estar aquí y nosotros la verdad es que la semana pasada dijimos que no se iba a recibir a nadie, entonces que tengamos un criterio al respecto también de cada región, de qué localidad, 1 o 2 por organización, tengamos un criterio definido de quiénes van a ser los que van a ingresar. Ok. Diputada Pacheco, ¿usted sobre el tema? Sí, no, presidente, en realidad la carta. Diputado Mesa. Diputado Mesa. La carta que usted hace alusión nos llegó a todos en realidad. Y yo creo que yo comparto la solicitud que han planteado acá el colega Mesa y Carvajal, en el sentido que se debería reconsiderar estas medidas y que puedan participar más allá de lo que por regiones o los que vayan a solicitar que quieran venir, porque tendrán que definirlos ellos en realidad. Cada organización vendrá 1 o 2, es una decisión ya de ellos y cuánto además tenemos el espacio nosotros para poder recibirlo acá dentro de esta sala, pero yo creo que hay que reconsiderar, no por 300 o 200 que hicieron esta manifestación, que para ellos puede ser legítimo en el aeropuerto, no vamos a discutir eso, pero sí lo que me interesa es que no por eso vamos a castigar al resto del país, de las distintas organizaciones que han estado haciendo un trabajo legislativo con propuestas que en realidad la hemos recibido todos para las distintas indicaciones. Así que yo creo que hay que reconsiderar esta medida y revertirla para cuando comencemos a discutir en particular. Y lo segundo que le quiero plantear además, presidente, lo segundo que le quiero plantear es que no sé cómo está el orden de hoy, pero sería muy bueno votar primero el proyecto a lo mejor de agua, es una sugerencia, y luego escuchar con tranquilidad al ministro para poder hacer con calma las consultas y las preguntas con respecto al proyecto de ley de fondos de infraestructura. Es una propuesta que le una sugerencia, pregunto también para que lo podamos ver. Gracias, presidente.
diputado señor Letelier, y luego votamos para poder abordar el tema, ¿ya? Muy breve, su señoría. Yo a usted le señalé personalmente, bilateralmente hablando, el tema del por qué no estaban las organizaciones nacionales del transporte colectivo, del transporte público menor, del tema que estamos discutiendo nosotros acá. Y digo menor porque este es el tema, para que de repente no nos metamos acá con los buses y los camiones. No, es que a rato se pueden ver muertos cargando a dos en estas cosas. Entonces, yo quiero decirle que le solicité a usted en la sesión anterior que reconsideráramos. Lo digo para que esto, si son 2 o 3, yo estoy pensando en las instituciones, en las organizaciones nacionales, su señoría. Porque si nos ponemos a hablar de regiones y de provincias, no caen ni siquiera en la sala, entonces, de la Cámara. Entonces, pero sí pueden estar las organizaciones de carácter nacional. Y finalmente, sobre el tema en cuestión, yo no solamente recibí una carta, sino que confieso que recibí llamadas telefónicas, hay contactos, yo era presidente ante su señoría y por lo tanto quedan esos vínculos y yo he sentido que la mayoría no tiene nada que ver con lo que sucedió. Hubo una protesta hace 3 meses atrás donde se movilizaron, ¿cuántos? 8.000 taxistas en Chile, en Santiago concretamente, y no hubo ningún desmán, ningún desorden, ninguna cosa que lamentar. Y por lo tanto yo creo que ese debe ser el camino que nosotros debiéramos como Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicación respaldar. Nada más, señor presidente, para que le demos paso a las sugerencias de nuestros colegas acá. Gracias. Bien, ¿están puestas las posiciones? ¿Qué les parece si resolvemos este tema votando en una votación económica? Los que estén de acuerdo por revertir la decisión adoptada y por tanto permitir a una cantidad razonable, ¿no es cierto?, y que permita el espacio que disponemos de dirigentes, en lo posible, ¿no es cierto?, representativos del carácter nacional, levanten su mano. O sea, si les parece, ¿les parece? ¿Les parece? Aprobado. Presidente, dejamos a su criterio la selección de las personas. No, es a la Secretaría y a las posibilidades del espacio físico que tenemos. De acuerdo al aforo de la sala. Exacto. Cada persona que solicite esto, que pase por el secretario y le diga, quedan 2 cupos, quedan 3 cupos, quedan 4, porque igual van a venir para acá y si vienen aquí, vienen de Temuco, de donde sea, van a quedar Bueno, perfeccionemos este acuerdo diciendo lo siguiente, a lo mejor eso es que para poder asistir deben formalizar la solicitud mediante correo electrónico que se hace llegar a la Secretaría de la Comisión y la Comisión autorizará todos los que permita hasta un límite. Claro, obvio. Con un día de anticipación. Con un día a lo menos de anticipación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Así que acordado entonces y dejamos la responsabilidad de aquello radicado en la Secretaría. Perfecto. Segundo, queremos, antes de, en puntos varios, yo quiero proponerles, para avanzar un poco más, porque hoy día vamos a tener otras materias, 2 cosas. Una, en esta tarde aceptar la proposición de la diputada Pacheco en orden a que votemos, ¿no es cierto?, el proyecto relativo a aguas como uno solo, en una sola votación, en bloque. ¿Ya? Y luego escuchamos al ministro en su presentación para que, como ella dice, dispongamos del tiempo para hacerle las consultas que surjan de esa materia. ¿Les parece? ¿Les parece? Aprobado. Entonces, en votación. Y lo otro, vamos a convocar, perdón, el último punto B, vamos a convocar al día lunes. No, pero el próximo día, lunes que sea posible, 2 de octubre, para los efectos de avanzar más rápido con el proyecto de plataforma. ¿Les parece? Acordado. No. La proposición que yo hago, y que la verdad es que lo estuve conversando también con la ministra que está preocupada, me refiero a Paola Tapia, es que pudiéramos ver en paralelo con esta reunión en Santiago, avanzar con plataformas, ¿ya? Y en la sesión ordinaria tomar el proyecto relacionado con fondos de infraestructura. ¿Les parece?
En Santiago en la tarde. ¿A qué hora, presidente? Pero a las 3:30, ¿les parece? No, no, pero a las 3:30, ¿les parece? Presidente, Bueno, cítela a las 5 de la Ya. tarde. 5 de la tarde, ¿les parece, colega? dejemos entonces a la Secretaría del Presidente la No, que tienen que ponerse de acuerdo acá. A las 4 o 5 de la tarde. 16, el 2 de octubre, primera... De 4 a reunión en 6. Santiago. 16 a 18:30. De 4 a Día 6, lunes 2 de presidente. octubre. 4 a la 6. vuelta de la distrital. Ya, pero De 16 a 18, ¿hay voluntad o no hay 4 o voluntad? 6. No somos los gatos plomo. de 16 a 18 en Santiago. 16 a 18 entonces en Santiago el día lunes. A 18. No, se va a convocatoria oficial. Plataforma. Sí, correcto. ¿Sí? Plataforma en Santiago. Y el día martes, en la sesión ordinaria, vemos fondo de infraestructura. ¿Estamos? Acordado. Listo. Ok. En votación, presidente. En votación, el proyecto relativo a aguas. Doña Jenny Álvarez. ¿Sí? Tú quieres la Más palabra en debate. varios. Disculpa, no me había percatado. Diputado señor Narambuera, en varios. Presidente, yo disculpe que sea tan insistente en un tema que para la zona mía es clave. La ruta 160, que fue concesionada, aparentemente fue vendida ahora a otra empresa española. Después de lograr la concesión, partió funcionando hace algunos meses atrás. Esa ruta está hoy día, en términos simples, la capa asfáltica reventada en muchos sectores. Le he conversado recién al señor ministro y lo que yo necesito, así como lo he pedido... Presidente. Sí. Así como yo lo he solicitado, es que a eso quiero solicitarle, presidente, antes de entrar en el tema con el señor ministro, si podemos acordar con él una reunión de la comisión, esto que lo vengo pidiendo hace mucho tiempo, una reunión de la comisión con los alcaldes involucrados que están agrupados en esa zona, porque es súper importante abordar el tema y tener una respuesta oficial del señor ministro y del área de concesiones que es el tema. Disculpe, diputado, pero ¿no le parece que dado que se trata de un tema específico relativo a su territorio, no sería mejor una audiencia a esos alcaldes directamente con el señor ministro? Porque acá estamos con problemas de tiempo, digamos. Señor presidente, el tema de una ruta concesionada no es solo local, es un tema nacional. Y así lo hemos planteado a través del tiempo, sobre todo cuando hay, no oficialmente, que la empresa que se adjudicó la concesión la habría vendido a otra empresa española. Y súmele a ello de que la ruta está reventada, está deteriorada a meses de haber sido entregada oficialmente. Entonces, el tema, presidente, lo he estado planteando hace mucho tiempo aquí en la comisión. No hemos tenido una respuesta concreta de qué es lo que se va a hacer. Y yo, ¿por qué se quiere plantear esto? Porque necesitamos saber, y que la comisión también se entere, porque como estos problemas lo hemos tenido o similar en otros lados, cuál es la situación legal en la que queda el Ministerio de Obras Públicas, el área de concesiones, al tener una ruta que se entregó, que se cobra peaje y que... Por favor. Una ruta, presidente, que se cobra peaje y que no está prestando el servicio que corresponde para lo que se ofreció en su oportunidad. Eso, presidente, quisiera tener un poco más de claridad. Sí. Sí, claro. Sí. Está hablando el diputado de la ruta 160, señor ministro, como también quiero informarle, así a título general, que vamos a reiterar un oficio que salió de esta comisión, que a solicitud del diputado don Marco Antonio Núñez, así es, relativo a el río del embalse Catemo, que se envió y según él, lo planteó antes, habrían pasado los plazos y no hay respuesta de parte del Ministerio. ¿Ya? Y por eso vamos a tener que reiterar. Del mismo modo, entonces vamos a, si ustedes le permiten,
En este sentido, dado que el ministro está convocado a esta sesión para otros fines, podíamos oficiar, mientras tanto, planteando esto, la solicitud suya en orden a... Sí, claro, pero usted mismo se da cuenta que tenemos otra urgencia, entonces por eso nos obliga a desplazarnos. Cuando tengamos tiempo, lo abordamos. No, yo saliendo los proyectos que tenemos, no hay ningún problema. Sí, encontrando el espacio, incluso asumimos la responsabilidad aquí con el secretario, que en cuanto tengamos el tema, coordinamos esa actividad. ¿Les parece? Muy bien. Bien. Señor ministro, señora ministra, queremos informarles que hemos resuelto votar primero el proyecto relativo al tema de las modificaciones al Código de Aguas para despacharlo, porque tenemos la voluntad de votarlo en una sola votación, y luego poder escucharle y tener la libertad de hacerle las consultas que surjan, ¿no es cierto?, a los distintos señores diputados respecto del tema. ¿Sí? Bien, en votación. Doña Jenny Álvarez. Presidente, si bien estoy de acuerdo que se vote en bloque, quiero hacer una observación con respecto a un artículo, solo para que quede en la historia fidedigna de la ley. Con respecto al artículo 172 bis del proyecto, en la página del comparado 28, ahí se establece con respecto a cuando la denuncia la hace un particular. Estoy pensando en un particular, un campesino, alguien de escasos recursos, donde tiene que la denuncia, ¿cierto?, establecer las normas, leyes, fundamentar la denuncia, establecer las normas y leyes vulneradas, indicar el lugar, los hechos y además identificar, estoy de acuerdo que tiene que ser así, al infractor. Y si no cumple, el director regional de aguas va a archivar la causa. Eso me preocupa en el sentido de que muchas veces, por falta de recursos, no se puede contratar un abogado y en este sentido podría, por un solo hecho de forma, algún documento estar mal presentado y en ese sentido, como solo el director de aguas es el que va a evaluar, se debe tener la consideración especial cuando la persona particular que está haciendo la denuncia no cuente con un abogado o con los recursos suficientes para que sea considerada esta situación y no se archive una denuncia solo por un error de forma. Recurso hídrico después de acá. Okay. He dicho, señor ¿Su presidente. voto, A favor. A favor. Doña Loreto Carvajal. Perdón, recordar que solo para efectos, ¿no es cierto?, de las personas que están pudieran estar observando y nuestros invitados, a quienes saludamos, que estamos votando un proyecto de ley que modifica el Código de Agua en materia de información, fiscalización y sanciones, que luego de esta comisión se va a la comisión técnica en los hechos, que es recursos hídricos y desertificación. ¿Ya? Esto se dio el 2012 acá en esta comisión, pero hoy día existe una comisión técnica específica, ¿no es cierto?, que se ocupa de esto, así que por esas razones que estamos... Señor secretario, quedó mi observación. Sí. Ya, a favor. A favor. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. A favor. Don Fernando Mesa. A favor. Don Iván Norambuena. Abstención. Doña Clemira Pacheco. A favor. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado. Diputado informante, le correspondería a don Gustavo Asbun. De la campanilla, presidente. Doña Jenny Álvarez. ¿Qué corre? Se le vio el plumero. La señora Jenny Álvarez, entonces, diputada informante de este proyecto. Listo, presidente. Despachado. Señorita Jenny. Sí, ya. Como yo no fallo nunca. Muy bien. ¿Secretario? Sí. Bueno, la presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla, y para eso está aquí la presencia del señor ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, y sus asesores.
Y también tenemos la importante siempre bienvenida, ¿no es cierto?, ministra de Transporte, la señora Paola Tapia, y sus asesores. No, de caballero. No me hagan ponerme colorado, por favor. Se le alcanza. Muy bien, entonces, el tema que vamos a abordar con el señor ministro es que él nos haga una presentación del mensaje que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura, SA, boletín 10.647-09, que está, como saben, con suma urgencia. Recordar también que este proyecto ingresó por el Senado, fue tramitado y aprobado en el Senado, así que viene a su segundo trámite en esta corporación de la Cámara de Diputados. Le acompaña al señor ministro que ya presenté, don Alberto Undurraga, el asesor legislativo, don Pablo Aranda, y también está el jefe de la División de Finanzas Públicas de la DIPRES, don José Pablo Gómez. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Traigo una presentación para presentar en general lo que es el Fondo de Infraestructura, que es la creación, como usted bien decía, una empresa pública del Estado que tiene el propósito de constituirse en una fuente distinta de financiamiento para los distintos proyectos de infraestructura. Traigo una presentación que ustedes ven ahí. La verdad que el mecanismo de asociación público-privada, más allá de casos específicos... Diputado Letelier está muy mal ubicado. Está impresentable. Es vocación. Bien, por favor. Por favor. Ha habido 2 décadas de un exitoso funcionamiento de asociación público-privada para la generación de infraestructura, más allá de casos puntuales donde hay que aplicar la ley, los reglamentos y los contratos, como lo que nos señalaban respecto a una carretera en particular, que tomo nota para resolver ese punto. Pero la verdad que ha tenido un desempeño durante 20 años de generar 19.000 millones en infraestructura, y hoy se plantean nuevos desafíos para su funcionamiento. De hecho, el año 2014 la Presidenta de la República lanzó la Agenda de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión Chile 3030, una ambiciosa cartera de proyectos que después se ha transformado en el Plan Chile 3030 con participación ciudadana en distintos lugares del país. El 3030 habla de $30.000 per cápita el año 2030. ¿Qué infraestructura necesitamos para ello? Y este plan, que tiene un efecto inmediato gobierno por gobierno, que es volver a tener un ritmo de concesiones como fue en el PIC. De hecho, nosotros esperamos en la entrega al gobierno haber tenido más del récord que se registra el gobierno del presidente Frey, que eran 4 licitaciones por año, 24 en total en 6 años. Nosotros esperamos haber entregado más de 16, entre 17 y 18 al término del gobierno. Pero requiere también, entre otras medidas, contar con una institucionalidad que facilite estos desafíos, y esta misma comisión aprobó la Dirección General de Concesiones, que es parte de la institucionalidad, y esta es la otra parte de la institucionalidad, que es el Fondo de Infraestructura. Fondo de Infraestructura que venía proponiéndose desde distintos foros, del Consejo de Políticas de Infraestructura, de un Consejo Asesor de Financiamiento de la Infraestructura Pública, de distintos representantes de la industria de la construcción, en fin, desde distintos foros se ha venido proponiendo en esto, y que en una línea uno podría decir que es poner en valor la infraestructura que uno tiene hoy día. En ese marco, el 10 de julio del 2015, la presidenta nos planteó a los ministros de Hacienda y quien habla que preparáramos este fondo, que sea dueño, administre, relicite concesiones, que apalanque recursos, que movilice otras obras y que incluso ayude a financiar proyectos que requieran apoyo. El proyecto de ley, en consecuencia, autoriza al Estado para crear el Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima. ¿Cuáles son los principios que hay
Ustedes probablemente, como el debate público se ha venido dando sobre esta materia, el Fondo de Infraestructura es una empresa cuyo capital son los activos de concesiones, particularmente carreteras. El valor del capital es el excedente de los peajes del futuro traído a valor presente. Esa es la empresa y ese es el capital. ¿Y qué se hace con ello? Distintas acciones de financiamiento, garantía, deuda residual, por lo que no alcanza a financiar un proyecto, garantía, aquellos proyectos que si no tienen el financiamiento, o aquellos que lo tienen rebajan el costo, o participar como parte de la sociedad en modelos de licitación donde se licita y el que gana tiene el acceso a esto. En ningún caso con una presencia discriminatoria en favor de alguien, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los principios que están detrás de esto? El primer principio es un principio de responsabilidad fiscal y de gobernanza del desarrollo de infraestructura de parte de la sociedad anónima. La responsabilidad fiscal lo podrá explicar con mayor detalle ahora en general y después en discusión en particular cuando veamos cada uno de los artículos. La responsabilidad fiscal está dada en que este fondo debe ser solvente, vale decir, la última línea debe ser azul, debe tener utilidad, de manera tal de no transferirle al Estado un gasto, sino que transferirle al Estado un ingreso. Y hay un conjunto de normas que apuntan a esa línea, normas de gobierno corporativo, normas de cómo se definen los distintos proyectos. Y de la misma forma, la gobernanza de infraestructura, o sea, las decisiones de infraestructura a nivel nacional, deben supeditarse a las políticas del Ministerio de Obras Públicas. Estos dos principios son fundamentales al momento del desarrollo de este proyecto. Lo segundo, que incorporamos las recomendaciones de la OCDE para los gobiernos corporativos de empresas del Estado. Hemos incorporado un conjunto de, y por eso sociedad anónima, ¿no? Porque la sociedad anónima permite que haya una supervigilancia, la superintendencia respectiva y un conjunto, pero la verdad que recomendaciones de la OCDE en cuanto a los estándares de gobierno corporativo. El tercer principio, principio de igualdad ante la ley. Este fondo no es un fondo que le interesa competir ni en el mercado financiero, ni le interesa competir en el mercado, en el mercado de la construcción. Es un fondo que apalanca recursos de otros. Y vamos a ver durante la tramitación en particular un conjunto de normas que apuntan a ello. Y el cuarto principio, que es relevante porque tuvimos que hacer una arquitectura institucional, que esto en algún momento se puso en duda, pero es un principio relevante, es que el objeto del fondo está en el plano económico-financiero, no en el plano operacional de la infraestructura pública, lo cual podrá hacerse solamente a través de terceros. La constitución del capital. El capital 99% el fisco y la Corporación de Fomento de la Producción un 1%. ¿El fisco cómo aporta? Aporta con bienes fiscales y bienes nacionales de uso público. Dice, mire, estos están a disposición del fondo. Particularmente en el artículo transitorio damos un plazo de 5 años para, ¿por qué 5 años? Porque queremos desacoplarlo de los ciclos políticos, un plazo de 5 años para que se le traspasen bajo las fórmulas jurídicas que correspondan a la administración del fondo el conjunto de carreteras concesionadas. De esa forma, ese capital tiene un valor en el excedente del peaje futuro y con esos recursos puede invertir. 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares a costo peaje actual. A costo peaje actual. Si uno sensibiliza, porque el fondo permite la rebaja de peaje, por supuesto, si uno sensibiliza con peaje puede bajar, pero la verdad que a costo peaje actual y a proyecciones de crecimiento de la demanda actual estamos hablando de 9.000 millones de dólares, que tienden a multiplicarse en la inversión efectiva, porque uno no garantiza el 100% una obra, garantiza una parte, en fin, tiende a multiplicarse. Corfo, por su parte, aporta los recursos activos financieros. Y el objeto, como bien decía, el financiamiento de inversión referido a proyectos de infraestructura, incluidos los servicios anexos a los mismos, incluyendo la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, las distintas partes que requieren de financiamiento de la infraestructura. Importante decir aquí también que la infraestructura, objeto del fondo, es toda la infraestructura que reúna las condiciones de rentabilidad social en particular y rentabilidad económica en su conjunto. Vale decir, no es solo para carreteras. Las fuentes de recursos, los orígenes de los recursos están en los peajes de carretera, los usos son abiertos. Eso es las restricciones tienen que ver con el objeto del fondo, con que sea solvente.
¿ah? Pero no hay restricciones de giro. No hay restricciones de giro. ¿Ah? El fondo entonces busca fomentar y expandir la inversión de infraestructura en Chile, contribuyendo a cerrar las brechas existentes en la materia. ¿Cuáles son las atribuciones específicas? La principal, y que es el foco, financiar o invertir en proyectos de infraestructura directamente a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos. Para explicarlo en simple, los fondos de infraestructura en el mundo tienen básicamente 3 instrumentos con sus derivados, en los genéricos 3. Primero, fondo garantía. Garantiza operaciones para que el que hace la operación pueda ir a la banca, pueda ir al mercado financiero y pueda tener el financiamiento adecuado. Fondo garantía. Lo segundo es financiamiento residual. Óigame, yo conseguí financiamiento solo por el 80%, por el 85%, el resto, si usted llega al 85% financiamiento afuera, nosotros financiamos el resto. Financiamiento residual. Y tercero, entrar en capital propiamente tal de la obra. Es una experiencia que se hace en Inglaterra, que el que gana la licitación, el que gana la concesión, el Estado le financia una parte del capital a través del fondo. Son las 3 fórmulas de los fondos en distintos lugares del mundo. Nosotros hemos agregado una cuarta. Hemos agregado una cuarta que no es tradicional, que es el financiamiento de los estudios necesarios para los proyectos. Y eso tiene un sentido que uno de los déficits de la institucionalidad chilena, uno de los déficits y uno de los problemas que tiene la infraestructura en el mundo, que son muy sensibles, los proyectos de infraestructura, no la construcción de infraestructura, los proyectos, la ingeniería, muy sensibles a los ciclos fiscales. Entonces, cuando hay ajuste, no se ajustan las pensiones, no se ajustan las obligaciones de salud, no se ajusta, tampoco se ajustan las obras que están en curso, porque uno tiene obligaciones contractuales, pero se ajustan la ingeniería y los proyectos. Entonces los países con los ciclos fiscales se quedan sin proyectos. Y esto permite entonces abordar ese punto. Después, el segundo elemento, construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura, es por la naturaleza que los proyectos, las carreteras son de ellos. En el fondo. Sin embargo, solo a través de terceros. Solo a través de terceros. La operación, este es un fondo que, que es una empresa pública, que su objeto deseado y estipulado es el financiero. Todo esto lo hace en cuanto es dueño, pero tiene la obligación de hacerlo a través de terceros. ¿Y qué tercero? La Dirección General de Concesiones. OF, si es que una cosa con ferrocarriles o la que corresponda, pero la que corresponde al Estado. Realizar gastos de inversión de carácter físico-financiero para nuevos proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa. Bueno, apunta a lo que yo decía, otra forma de financiamiento. Constituir sociedades anónimas, filiales o coligadas para cumplir su objetivo, apunta a lo mismo, invertir en capital. Y desarrollar las ingenierías y diseños de infraestructura. Por lo tanto, son todas las 3 que les decía yo de financiamiento: garantía, deuda, capital, a través de las distintas sociedades que se invierte, las 3. El desarrollo de ingeniería y diseño de infraestructura, y todo lo que es construir y ampliar es a través de terceros. Y está específicamente determinado. Eso fue un nudo en la arquitectura de la construcción del articulado. Respecto al financiamiento que se puede adelantar en el mercado, ¿sí? El tercero de las modalidades que usted mencionó, garantías, ¿no es cierto? Financiamiento residual Y capital. Ser parte de la propiedad. Ser parte de la propiedad de una obra. El fondo podría, con F, por ejemplo, ser parte de la propiedad de un tren de cercanía, por ejemplo. Podría hacerlo con F y determinar. Si es con F de una institución pública, puede llegar a acuerdo. Pero si es con un concesionario, no puede llegar a acuerdo. Tiene que ser una licitación y el que gana, ahí entra porque tiene que tener neutralidad. Tiene que tener neutralidad en el mercado. No sé, me sigue, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando decimos neutralidad financiera, ¿cómo lo resolvieron los ingleses en esto? La neutralidad financiera, cuando uno financia residualmente, financia el valor ponderado del resto del financiamiento, de manera tal de que no sea subsidiado, al valor ponderado de lo que fue el 85% restante. ¿Sí? Presidente. ¿Sigo? Siga, por favor. Ok. Bueno, respecto del financiamiento, eso ya lo vamos. Respecto al gobierno corporativo. El gobierno corporativo, como decía al principio, tiene que ser una fiel expresión de poder resolver, que tenga una mirada de largo plazo.
segunda expresión, que el conjunto de normas del gobierno corporativo lo obligue, lo incentive, genere los distintos elementos para que sea solvente, pero tercero, que la gobernanza de infraestructura esté conectada al Ministerio de Obras Públicas. No se trata de crear un ministerio paralelo, por ejemplo. Tampoco se trata de crear una institución insolvente que se gaste todo esto sin retorno, o que se lo gaste en un solo gobierno. Entonces, esa ecuación la resolvimos de la siguiente forma, con un gobierno corporativo que contempla una junta de accionistas y un directorio de 5 miembros. 3 nombrados a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública y 2 nombrados por la Presidencia de la República también, de una quina propuesta por el Ministro de Obras Públicas. Aquí las duraciones son distintas. Los 3 de Alta Dirección Pública duran 5 años. Todas tienen un conjunto de inhabilidad, pero duran 5 años. Los 2 del Ministerio de Obras Públicas duran el gobierno. Duran el gobierno respectivo, ¿no? Y de esos 2, uno de ellos es el presidente o presidenta del directorio. ¿De acuerdo? La junta de accionistas está formada por... Ahora serían 4 años. Sí, claro. Lo que dura el gobierno. Lo que dura el gobierno, exactamente. Me perdí lo que... Estabas en la composición del directorio. La composición de la Junta Accionista. La Junta Accionista, el 99% es el fisco y el 1% es la Corfo, por lo tanto está representado por el fisco y la Corfo. ¿En el fisco quién va? El ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas. Por lo tanto, ya hay un conjunto de roles y definiciones. Después, cuando veamos el articulado en concreto, podemos ver uno por uno las cosas que se definen ahí, de manera tal de asegurar que en lo que se invierta tenga que ver con el gran plan de obras públicas que tenga el Ministerio de Obras Públicas. Y más el nombramiento, y eso genera los distintos principios de gobierno corporativo, solvente, con mirada a largo plazo, pero conectado al Ejecutivo y el gobierno de turno, de manera tal de que no sea un ente en el aire. El proyecto de ley establece además normas que siguen distintas recomendaciones de la OCDE. El marco jurídico regulatorio garantiza la igualdad de condiciones, ya lo señalaba. Las empresas públicas no deben verse eximidas en la aplicación de leyes y regulaciones de carácter general. Respecto a desacoplar la planificación del ciclo político, esto ya lo vimos en la Dirección General de Concesiones, fue aprobada en esta comisión. La presentación todos los años de planes a 5 años plazo, de manera tal de obligar al directorio, en este caso, a presentar este plan a 5 años, este año al 2022, el siguiente al 2023 y así sucesivamente. Esto es análogo a lo que ya aprobamos en la Dirección General de Concesiones y tiene que ser presentado a la Junta de Accionistas para su aprobación. El plan considerará al menos los siguientes: objetivos y metas de rentabilidad de la sociedad y los planes de inversión y desarrollo, la política y necesidades de endeudamiento y los requisitos de transferencias fiscales si fueran necesarias. ¿Por qué hablamos de endeudamiento? Porque para traer a valor presente los flujos futuros es una operación o de venta de bono o de compromiso de los flujos futuros, entonces eso es una operación de deuda. Y el plan debe contener una visión territorial, para lo cual sus proyectos contemplarán infraestructura en diferentes zonas del país, procurando un desarrollo armónico entre ellas, sujeta a las restricciones operacionales y de rentabilidad del fondo. Ya lo decía al principio, el fondo solo puede construir, ampliar, conservar y explotar a través de terceros, y si lo hace respecto a concesiones, el estatuto jurídico es el del Decreto Supremo del MOP número 900 de 1996, que es finalmente la Dirección General de Concesiones. Excepcionalmente la Junta Accionista puede determinar una cosa distinta, pero excepcionalmente lo podemos ver después en el detalle uno a uno. En caso que el directorio acuerde financiar o invertir en proyectos que requieran aporte fiscal, vale decir con subsidio, requieren en este caso un procedimiento especial y cada una de las operaciones debe contar con la autorización del Ministerio de Hacienda. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que podría el fondo querer invertir en proyectos que requieran subsidio. No es que le quede absolutamente vedado, pero requiere la autorización de Hacienda para ello.
Bueno, una vez que uno traspasa los activos, puede haber modificaciones de obras que no sean rentables económicamente, porque tienen alta rentabilidad social, pues no son rentables económicamente. O bien puede haber una decisión de la autoridad de bajar peajes, lo que también es una posibilidad que se expresa textualmente en el fondo, ¿no? Pero se debe observar el mismo procedimiento, debiendo contar además con autorización en la ley de presupuesto respectiva. En el plano de cómo se operacionaliza el inicio del capital, se da un plazo de 5 años para realizar los aportes de capital inicial al fondo, que son las distintas carreteras. Excepcionalmente, y actuando en conjunto, ambos ministros, y en forma fundada, podrán no aportar alguna de ellas, pero está pensado para aportar las 37 carreteras que hoy día están en concesiones, que dan un valor neto descontado a una tasa de 6% y con los flujos actuales y los peajes actuales de 9.000 millones de dólares. Esto además requiere ser informado a las comisiones de Hacienda y Obras Públicas de ambas cámaras del Congreso. El cargo del director del fondo será incompatible con todos los cargos de elección popular y con la calidad de funcionario público de la Administración del Estado. Por lo tanto, si alguien es nombrado en ese cargo, tiene que renunciar a los anteriores. Y del mismo modo, la incompatibilidad afectará a presidente, vicepresidente, secretario general o tesorero, las directivas nacionales o regionales de los partidos políticos. Se aprobó en el Senado. Se contempla una habilidad post-empleo a los directores del fondo 6 meses total y en 6 meses siguientes informando. O sea, 6 meses de incompatibilidad total y en los 6 meses siguientes deben informar cualquier actividad con empresas que hayan sido relacionadas con el fondo. Bueno, fue parte de la discusión. Y se contempla un procedimiento para establecer las remuneraciones de los directores. Bueno, la ley de presupuesto incorporará todos los embalses. Algunas preguntas que se nos hicieron durante la tramitación, que son preguntas recurrentes. ¿Por qué empresa? ¿Por qué empresa y no servicio? ¿Por qué esto no es la ley de presupuesto? Uno podría pensar ello, ¿no? Hay básicamente una razón fiscal en la medida que está en una empresa con estas características y con el cumplimiento de estos estándares, está el conjunto de operaciones, no está en el total del gasto que nuestra norma o nuestra regla fiscal establece, ¿no? Son lo que llaman los macroeconomistas operaciones bajo la línea. Si lo hiciéramos dentro del presupuesto sería un juego de suma cero. Lo que aumente por el fondo en un lado disminuye en otro lado porque hay un gasto máximo establecido en nuestra forma de contabilizar y nuestra forma de trabajar las finanzas públicas. Lo segundo que se nos señala, ¿cómo es esto de los peajes del futuro? Lo explicamos siempre con el ejemplo de una persona que tiene una casa, que arrienda, además de su casa donde vive. Si esa casa la arrienda y con ese arriendo paga el banco, todos los meses lo que hace es que va, cobra el arriendo y le paga al banco. Pero llega un momento en que deja de pagarle al banco. Deja, porque la casa ya la pagó. Entonces esa familia es más rica, tiene un conjunto de ingresos hacia adelante que puede proyectar y puede ir a una institución financiera y pedir con cargo a esos recursos algún crédito o alguna operación financiera para comprar otra casa y así duplicar el valor. Por eso decimos que estamos poniendo en valor las concesiones, porque si nosotros dentro de rango, probablemente con algunas bajas, pero dentro de rango se mantiene un peaje, y hay razones macroeconómicas y microeconómicas después para decir lo que voy a decir, un peaje que va por sobre el costo de mantención de la carretera, ese excedente traído al futuro, o sea, ese excedente del futuro traído al presente, la verdad que genera una cantidad importante de recursos. Por lo tanto, creemos que son preguntas significativas. Esto lo hemos trabajado muy consensuadamente en conjunto con el Ministerio de Hacienda. En el primer trámite no tuvo votos en contra. Hubo una discusión respecto también a una indicación que hicimos en algún momento en el Ejecutivo respecto a limitar la atribución de la Contraloría. Lo retiramos en el Senado. Lo que se quiso hacer era tener una discusión más general respecto a situaciones que están pasando en otras áreas, no en este fondo. Lo retiramos, por lo tanto eso ya no está en la agenda. Creemos que es una buena iniciativa para Chile, es una buena iniciativa para las finanzas públicas y estaría operativo a partir del próximo año si se aprueba este año.
Presidente, eso es cuanto puedo informar en general. Entiendo que hay algunas preguntas, algunas de ellas probablemente me puede ayudar a contestarla el jefe de la División de Finanzas Públicas de la DIPRES. Muchas gracias, ministro. Tengo inscrito en el orden que lo fueron pidiendo riguroso a la diputada Pacheco, al diputado Pérez, al diputado García, al diputado Hernández y al diputado Fernando Mesa hasta este minuto. ¿Hay alguien más que quiera...? Jorge Sabac. Sabac. Bueno, me voy a autoinscribir. Bien, le ofrezco la palabra a la diputada señora Clemira Pacheco. Presidente, solamente, bueno, vamos a ver después el proyecto en sus detalles, en su discusión, pero decir de acuerdo a lo explicado y en la minuta que el propio ministro lo ha expuesto, que quiero valorar que después de tantos años volver a retomar algo que fue eliminado y que se considera muy breve, muy poco, a mi gusto, en la Constitución del 80, que tiene que ver con el rol del Estado empresario. Las comunas que yo represento, Tomé, Penco y Coronel, se basaron en el rol del Estado empresario para poder hacer su fuente de producción. Estoy hablando de las minas del carbón, estoy hablando de las textiles en Tomé y estoy hablando de la loza en Penco, que fueron creadas por la Corfo con un rol del Estado empresario, una constitución anterior a la del 80, en las épocas democráticas. Pero se considera de una manera que el Estado y algunos organismos pueden tener actividad, realizar actividad económica, lo cual yo valoro que esto se considere después de tantos años de la vuelta a la democracia, porque esto ha costado muchísimo. Yo me recuerdo que en el primer periodo, el primer gobierno de la presidenta, se habló de este tema a raíz de la quiebra de Bellavista Oveja Tomé, y que ahora se considere y que se pueda buscar esta forma de poder hacer inversiones, de asociarse con privados, para mejorar las condiciones de infraestructura de todo tipo para el país, y que además algo que tiene muy positivo, que va más allá de los ciclos políticos. Y eso es mirar a largo plazo con una mirada de Estado. Y por eso quiero valorar este proyecto. Más allá de los detalles que podamos discutir después en la discusión en el detalle. Y lo otro que a mí me gustaría, sí, que el ministro pudiera clarificar en cuanto a lo que es la rentabilidad que esto va a tener. Porque si el Estado va a colocar su parte de patrimonio, va a colocar sus recursos económicos y se hace toda esta inversión con los privados, vamos a tener rentabilidad también. Y esa rentabilidad va a ser un ciclo positivo en el sentido que se va a tener que hacer inversiones. Y esas inversiones también tienen que tener una rentabilidad también para el mundo privado. Y es allí donde me gustaría que fuera quizás un poco más claro y específico cómo va a ser esa rentabilidad. Pero yo valoro enormemente que esto se dé, que podamos recoger esto que existe en esta Constitución, que además queremos cambiarlo y ojalá tener un rol empresarial mucho más activo del Estado, y que podamos entonces trabajarlo de esa manera. Yo simplemente valorar el proyecto, ministro, pero me gustaría tener mayor claridad con cuanto a la rentabilidad y cómo se van a desarrollar con los recursos que van a quedar. Eso, gracias. Gracias, diputada. Diputado señor Pérez. Gracias, presidente. Con Por prudencia. Saludar al señor ministro, a la ministra y a los asesores. Bueno, el ministro ya en su exposición respondió una de las consultas que tenía que ver con el tema de la Contraloría, que fue muy debatido en términos de la discusión en el Senado. Y volviendo a la cuarta forma o manera de participar de este fondo, respecto a lo que existe en el mundo, el ministro mencionó tres y agregó un cuarto que tenía que ver con el desarrollo de ingeniería, diseño e infraestructura. ¿Eso también es competencia de terceros o lo puede desarrollar el fondo o a través de la Dirección General de Concesiones? Porque no quedó claro en su exposición, ministro, por eso quería precisar eso. Y el otro tema, ¿cuál va a ser el mecanismo de relación que usted planteó que iba a estar el Ministerio de Obras Públicas? Porque esto no va a ser entre comillas, una empresa autónoma 100% desde el punto de vista de su cometido. ¿Va a ser a través de la Dirección General de Concesiones o a través del ministro por el hecho de ser integrante del directorio, por así decirlo, del fondo? Esas serían las dos preguntas, presidente.
Gracias. Le ofrezco la palabra al diputado señor García. Diputado señor Venegas. Ministro, yo le quiero hacer una sola pregunta con respecto a esto. Usted cuando habla de las infraestructuras del país, yo soy aquí uno de los pocos que está, de cuando hicimos la ley de concesiones el año 90, 92, no me acuerdo en este momento, y esas concesiones duraban cierto tiempo. Usted está basando esta ley en que van a volver las carreteras al vencerse las concesiones hacia el Estado, y ahí va a poder el Estado disponer de esos dineros, o van a alargar las concesiones a las empresas que hoy día están trabajando en las concesionarias, valga la redundancia, ¿me entiendes? Pero si eso no es así, ¿de dónde salen los 9.000 millones? Porque la verdad es que si tú pagas un peaje, es para la empresa que tiene la concesión, porque lo hicieron basado en eso. Y depende la parte como hayan renegociado, o sea, que si es que se renegociaron. Y a mí me preocupa otra cosa. Estos fondos, ministro, van a ser repartidos en las regiones equitativamente de acuerdo a la cantidad de caminos, porque resulta que Valparaíso, como Santiago, todo, tienen un par de kilómetros de camino y tienen 99% de esto asfaltado. En Cautín tenemos 23.000 kilómetros de camino y tenemos solamente un 8% asfaltado. Entonces, también nos gustaría saber cómo van a repartir estos recursos en las diferentes regiones. Nada más, ministro, pero me gustaría que aclarara primero si esto está en base a que se vencen ya las concesiones a la sea que se la haya sacado. Gracias, señor Venegas. Diputado señor don Javier Hernández. Gracias, presidente. Saludar a los señores ministros. La verdad de las cosas es que me gustaría saber cómo se conforma el capital inicial, si lo coloca el fisco, cuál es la envergadura que tiene, porque en definitiva esto no es una acción mágica, digamos. Aquí hay alguien que tiene que empezar a sostener esto, y por lo tanto me gustaría saber cuál es el capital inicial y si lo coloca el fisco. Y lo segundo es poder, visto en algunos medios de comunicación que colocan la duda sobre los niveles de control que pueda tener, digamos, este fondo de infraestructura y como que logran insinuar algunos grados de apertura importantes que puede significar también sistemas que no deseamos, digamos, en nuestro fondo, en nuestro fisco, digamos, relacionados fundamentalmente a actos de corrupción. Y lo tercero es, si no entiendo mal, cuando se termina la concesión, lo único que espera el público es que bajen los peajes. Me da la sensación que esto mantiene los peajes. Y como usted mencionaba, que los peajes ya terminó la parte de la construcción, el pago de la construcción, por lo tanto queda solamente la mantención y la operación, significa una baja sustancial de los peajes. Y esto con el Fondo de Infraestructura lo que se plantea es mantener el valor del peaje. O sea, ¿sería el público que usa las carreteras el creador de este fondo de infraestructura? Gracias, presidente. Eso. Diputado señor Mesa. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro por su intermedio, a sus asesores, a la ministra de Transporte también presente en esta sesión y a nuestros invitados, que por cierto ya hemos superado las dificultades. Señor ministro, primero felicitarme yo desde la poco conocimiento que puedo tener desde el punto de vista legal, de ahí la importancia de los asesores para los señores parlamentarios en cada una de las materias que discutimos. Pero en términos generales me quedó claro que estamos frente a un proyecto de ley muy importante para el desarrollo del país, porque este dinero, como bien me acota mi colega Leopoldo Pérez, no es dinero contante y sonante, como preguntaba algún otro colega, sino que estamos hablando de un fondo de garantía, que está ahí valorado, digamos, en toda la infraestructura presente en el país. Así es como lo entendí yo. Y luego, los excedentes, los beneficios, van a ser precisamente
distribuidos en el país o ejecutados, perdón, la palabra ejecutado no me viene muy a gusto, pero esos fondos, esos dineros van a ser utilizados. Un sinónimo. Utilizados mejor que ejecutados. Claro, un lenguaje presupuestario. Ya. De tal manera que estamos frente a un proyecto de ley muy beneficioso para el desarrollo de la infraestructura del país. Mis preguntas no son técnicas, señor ministro, son curiosidades o consideraciones. Cuando hablamos del cargo de director del fondo, que será incompatible con todos los cargos de elección popular, es decir, no puede ser un parlamentario, ni un gobernador futuro, ni un concejal, ni un alcalde. Y también con la calidad de funcionario público. Entonces mi pregunta es bien sencilla. ¿Qué categoría tiene? Una vez nombrado el director, ¿es funcionario público? ¿Es privado? ¿Qué cosa es? Eso a lo mejor no lo entendí bien, ¿no? Como es una empresa pública, supongo que será, no sé, lo va a responder nuestro ministro. ¿Qué categoría tiene? ¿Y cómo es que se le puede fiscalizar desde el punto de vista parlamentario? Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, una serie de funcionarios públicos que se llaman fiscales, a los cuales no podemos fiscalizar. Entonces yo quiero saber qué va a pasar con estos directores. Otra pregunta también, curiosidad. Ya la dijo nuestro presidente de la comisión, y yo comparto. Yo he vivido en otros países, ya hace mucho tiempo, donde está prohibido que un ministro o ministra integre o entre en una empresa afín a sus obligaciones, o sea, unida a las obligaciones que ha desempeñado, si ministro o ministra o un subsecretario, al menos durante un año, para evitar esos conflictos de interés que son tan frecuentes en una persona que entra o que se va de un cargo y a los 2 meses aparece dirigiendo o metida en el directorio de una empresa con la cual ha tenido relaciones desde su cargo de gobierno. Eso me parece muy poquito, 6 meses, da la impresión de que te vas de ahí y enseguida te va a contratar una de las empresas beneficiadas por el fondo. Y la última pregunta, o consideración más bien, me llama la atención esto de Corfo. Corporación de Fomento aparece con un 1% de aporte del capital contra un 99% de aporte del Estado. Y considero, a mi modesto entender, que si el Estado está, en este caso, el capital aportado del 99%, solo permite 2 representantes del fisco, el ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas, en la Junta de Accionistas. Y Corfo, con un 1% ya tiene un representante también. Claro. Así son las juntas de accionistas. Bueno, esa era la pregunta en general, nada más, señor ministro, y felicitarnos porque estamos frente a un proyecto que creo que nos va a dar un despegue infraestructural importante al país. Espero que las regiones sean beneficiadas, pero en el buen sentido de la palabra, porque en el tema del Fondo Espejo del Transantiago hemos sido beneficiadas, pero al revés, como se benefician a los novillos cuando van al matadero. Gracias, presidente. Diputado, señor Norambuena. Presidente, gracias. Varias de las preguntas que tenía ya se hicieron, pero yo me gustaría consultarle al señor ministro. Bueno, entendiendo que esta es una operación financiera, ¿cierto? ¿Cuál es la gran diferencia que ve usted en el desarrollo, por su intermedio, presidente, en el desarrollo del país, de acuerdo a cómo, comparado con lo que el país avanzó desde hace un tiempo con las concesiones normales, versus este proyecto? Y cómo quienes vivimos en regiones y que somos atacados normalmente y sistemáticamente por el centralismo en nuestro país, ¿cómo las regiones van a garantizar, o este proyecto va a poder garantizar de que efectivamente podamos hacer proyectos en las regiones con ciertas prioridades versus
este monstruo que es la región metropolitana. Gracias, presidente. Diputado señor Sabac. Gracias, presidente. Muy brevemente, saludar a las autoridades que nos visitan hoy día y quisiera valorar lo que significa contar con más recursos para la infraestructura, para el desarrollo. Necesitamos mucho más recursos pienso en la infraestructura hídrica, por ejemplo, que es tan necesaria, puertos, en fin, para apalancar el desarrollo de nuestro país. Pero quiero hacer unas preguntas, algunas precisiones al señor ministro, por su intermedio, presidente, en relación a qué significa, cuál es el concepto de excedentes del peaje futuro, que va a ser lo que va a alimentar este fondo de infraestructura. En segundo lugar, preguntar si con estos recursos se va a poder financiar nuevas concesiones o simplemente va a ser una nueva forma de financiamiento del Ministerio de Obras Públicas. Y preguntar también cómo ha sido la experiencia comparada. El ministro mencionaba Inglaterra, si pudieran ilustrarnos cómo ha sido la experiencia comparada y hacerme eco lo que ha dicho aquí el diputado Iván Norambuena en el sentido de que la elección de los proyectos a financiar debe tener una componente de descentralización. Me acuerdo cuando votamos la Dirección General de Concesiones, la diputada Clemira Pacheco hizo el punto y se colocó en la ley de que hubiera en todas las regiones que así lo requirieran una oficina de la Dirección General de Concesiones, un representante. No sé qué componente de descentralización trae este proyecto, he dicho. Gracias, diputado Sabac. Está la diputada Carvajal, pero no está presente. Yo también tengo algunas preguntas, ministro. Inicialmente, en los medios, cuando se comenzó a conversar sobre esto, se habló de un valor bastante mayor del fondo, a los 20.000, 30.000. Eso significa que hubo una discusión que dejó reducida exclusivamente las carreteras concesionadas, porque tenemos otras cosas concesionadas que también, desde la misma perspectiva, podrían valorizarse, ¿cierto? Es la explicación que yo me doy. Entonces quisiera aclararlo, porque es importante señalar que este fondo se construye a partir solo de las carreteras concesionadas. Y hasta donde yo entiendo, es para obras que se van a concesionar también, a propósito de las consultas, ¿no? También me llamó la atención, porque varias de las preguntas ya que yo tenía las hicieron, pero hay en su presentación que la inversión referido a proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos. ¿Qué tipo de eso, aparte de qué otros? Por ejemplo, lo tengo claro, quiere decir que, por ejemplo, pudieran entrar construcción de cárceles de tercera generación, pregunto, hospitales, porque por anexo significa imagenología, aseo, alimentación, etcétera. Eso. Y lo otro que me llamó la atención solo es que acá, cuando el directorio tiene que establecer un plan de negocios quinquenal, dice. Pero lo que me llama la atención es que tiene que presentarlo cada año. ¿Ah? Es raro, porque uno esperaría que hay un plan quinquenal, se cumplen determinadas metas, se evalúa y se rediseña. Pero no sé cómo me surgió esa... Diputada Carvajal, yo ya terminé, así que le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, al ministro, a sus asesores, particularmente a nuestra ministra también y a los invitados que están en esta sesión. Yo quisiera consultar respecto a un tema más bien de fondo, ministro. ¿Me permites un breve? Discúlpame que te interrumpa, pero es evidente que nosotros no vamos a poder avanzar con el proyecto, ¿no es cierto?, de plataformas tecnológicas. Es decir, los próximos 40 minutos que quedan van a llevarse la respuesta del señor ministro. Estamos bueno. el 2 de octubre en Santiago. Sí,
No, lo que estoy pensando una vez más con la delicadeza que uno tiene es que la ministra no se quede esperando aquí, ¿no es cierto? Igual los dirigentes, ¿no es cierto?, que están aquí. 2 de ¿Ah? octubre en Santiago. El 2 de octubre hemos resuelto hacer sesiones extraordinarias para poder ir avanzando con el proyecto de plataformas digitales. Está aprobado por la comisión, concordado, y en las sesiones ordinarias del día martes avanzar con este proyecto de plataforma, de fondo de infraestructura. Así. De 16 a 18 en Santiago. De 16 a 18. Presidente, gracias por la aclaración y por seguir continuar votando. Perdone la interrupción, diputada, pero tal como esbozó la diputada Carvajal, yo no tengo ningún problema en quedarme lo que queda de sesión, porque si algo podemos avanzar, ustedes saben la prioridad que tiene este tema, así que nosotros esperamos tranquilamente. Yo eso no es preocupación. Responda entonces, señor ministro, le ofrezco la palabra. Pero... Ya, disculpe. Yo... Está muy nerviosa idea. No, para nada. Para nada, es que usted ¿Qué es lo que ocurre? salió, no estaba en el momento que le ofrecí la palabra a mi diputada. Gracias, presidente. Bueno, luego de los saludos que he mencionado, hace una pregunta más bien de fondo, ministro. Y es en relación a cómo se conllevan o se conjuga esta suerte de sociedad anónima, ¿cierto?, del Estado en relación con el principio de subsidiariedad que establece la Constitución. Porque efectivamente aquí se propone un plan quinquenal, ¿cierto?, respecto a ciertas obras o acciones que el Estado en su historia ha, de cierta manera, priorizado a los particulares. Por tanto, aquí a mí se me provoca una suerte de duda respecto a cómo conjugan constitucionalmente, dado que en la mayoría, y obviamente así lo establece la Carta Fundamental, el Estado solo pueda realizar acciones de las cuales los particulares, ¿cierto?, no están o en la práctica no quieren o no pueden realizar. Entonces, aquí se propone desde el Estado una mirada societaria, por así decirlo, para no calificarla, que busca justamente con esto ingresar al mundo de la ejecución de obras cuando per se la Constitución, o sea, no lo permitiría. O sea, yo tengo la duda, por eso es que quiero que nos puedan comentar cómo se resuelve y cómo se conjugan estos dos principios, particularmente de la ejecutoriedad y el principio de subsidiariedad establecido en la Constitución. Eso. Bien, le ofrezco la palabra, señor ministro, para la... No sé cómo lo va a hacer para la respuesta en 10 minutos. Si lo hace, es más que el mago. En primer lugar, una cosa general que yo creo que nos puede ayudar a ilustrar cómo políticas nacionales tienen un efecto en distintos lugares del país. Cuando se hizo la Ruta 5 concesionada desde Santiago hasta Puerto Montt, se tomó una definición que fuera el mismo peaje en todos los tramos. Esa fue una definición. Si se hubiera hecho con criterio absoluto de tramo y de mercado, el tramo Santiago-Talca o el tramo Santiago-Rancagua habría sido muchísimo más barato y los demás muchísimo más caros. Y lo que se hizo al hacer todo en paralelo fue que los que estaban dispuestos a postular en el tramo 1 tuvieron que poner recursos arriba de la mesa y se lo ganó el que puso más recursos. Y el que estaba en el tramo más deficitario desde el punto de vista de flujo tenía que pedir subsidio y se lo ganó el que pidió menos subsidio. Y eso fue una operación calzada. De alguna forma, cuando se hizo eso en esa licitación, el principio que había aquí se estaba contemplando. Los excedentes de un lado pueden ayudar al otro lado. Y eso se hizo en su momento en la Ruta 5. Se hizo. Si hubiéramos aplicado específicamente y solamente un criterio de mercado, tendríamos peajes muy distintos en función del flujo. Lo segundo, la pregunta más general del diputado Sabac. Aquí hay dos actividades que se siguen realizando. El MOP sigue realizando con su presupuesto las obras directas que se aprueban en el presupuesto. En cada una de las líneas, no voy a ejemplificar cada una de ellas, en cada una de ellas. Y Concesiones sigue realizando también las obras que por la vía de concesiones se pueden seguir realizando. Por lo tanto, eso no cambia. Lo que cambia es que agregamos una tercera fuente de financiamiento. Una tercera fuente de financiamiento que si lo aprobamos bien, y por eso es importante el trabajo que hagamos, es una fuente que permanece.
voy a referir después al pregunta de la rentabilidad, cómo se hace para que permanezca. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Las preguntas específicas. La diputada Pacheco hablaba de la rentabilidad. Lo vamos a poder explicar en detalle, que creo que José Pablo lo puede explicar con mayor claridad que yo, pero la rentabilidad de los proyectos es una cosa, y todos tienen que tener rentabilidad social para no estar construyendo elefantes blancos. La rentabilidad privada en su conjunto de los distintos proyectos importantes, y la rentabilidad del fondo está en función de sus instrumentos. No se cobra se cobra finalmente por el instrumento de garantía, por el instrumento de deuda, por el instrumento de equity o capital. Esto requiere meternos en detalle, pero efectivamente es un punto cómo se calcula la rentabilidad. Cuando tengo en particular, exactamente. Los diseños de ingeniería son a través de terceros. Lo importante es que aquí tenemos una fuente de recursos protegida del ciclo económico para tener permanentemente diseño de ingeniería. Exactamente. Porque hoy día depende, así como el ciclo político nos marca la planificación, y esto de los 5 años, el sentido que tiene que siempre tengamos un horizonte a 5 años. No es que cambie el plan, estos 4 son del plan anterior, pero hay uno nuevo, que siempre hay un horizonte más allá del ciclo político. Ese es el sentido de los 5 años rotatorios, para decirlo así, la planificación rotatoria de 5 años. Ese es el sentido. Eso nos ayuda a desacoplarnos del ciclo político, y del ciclo económico, nos ayuda a desacoplarnos del ciclo económico este financiamiento de proyectos. La forma de relación con el Ejecutivo tiene 2 formas de relación: a través de los contratos y todo lo que se le encomienda a la Dirección General de Concesiones, que es una relación operacional, porque solo puede hacer las obras de concesión a través de terceros, por lo tanto, tiene una relación una vez en el periodo que el presidente de la República nombra 2 directores, y después tiene una relación a nivel de junta de accionistas para aprobar los planes, y eso es personal el ministro, con el ministro de Hacienda. Esa es la forma de relación. La ley de concesiones señala que una vez que se acaba una concesión hay que relicitar. Eso dice la ley de concesión actual, la que tenemos hoy día. Por lo tanto, en eso no cambia. Pero déjenme apuntar un punto. Esto puede ser contraintuitivo, por lo tanto lo voy a explicar de manera más lenta, ¿no? Si nosotros no hacemos el fondo de infraestructura, las mayores inversiones se van a hacer en los lugares más poblados. ¿Por qué? Porque los mayores flujos están en los lugares más poblados. Y si uno permite que solo uno puede invertir en aquellos lugares donde tengo flujo, Santiago Valparaíso, Santiago Talca, Santiago Los Vilos, algunas de las de Concepción, se van a llevar todas las inversiones. El fondo de infraestructura permite que esos excedentes puedan llegar al resto de los lugares del país. Entonces, esto es contraintuitivo, porque uno dice, no, si está centralizado van a hacerlo centralizadamente. Si nosotros lo dejamos tal como está, los flujos van a hacer que tengamos mejores carreteras en los lugares donde tenemos altísimo flujo, pero no en el resto. Por lo tanto, creo que lo podemos explicar después en la discusión en particular, pero aquí justamente el Fondo de Infraestructura, por su propia existencia, permite llevar flujo de un lado a otro, por su propia existencia. El capital inicial, lo va a explicar José Pablo en particular, pero son las carreteras, y las carreteras tienen un valor económico. El capital es físico, lo que pasa es que hay que valorizarlo para ponerlo en el balance. ¿Y cómo se valoriza este tipo de capitales? En función de los flujos de los flujos traídos a los presentes. Lo voy a explicar en detalle. Grado de control. Primero, sacamos la indicación de la discordia, si lo podemos llamar así. La sacamos, la retiramos. Pero no solo eso. No nos interesa para nada que esto no tenga controles, por lo tanto, si hay mayores espacios de control disponibles, a que los conversemos en esta sala. No es el foco de esto, el foco es tener un nuevo instrumento financiero, no saltarse un procedimiento. Entonces quiero señalarlo de la misma forma. Respecto al valor de los peajes, hay razones económicas, las podemos explicar en detalle después, distintas al Fondo de Infraestructura, para tener peajes por sobre el nivel del costo de mantención. Hay razones económicas, hay razones de externalidad, hay razones de flujo. Hay razones también de que si nosotros queremos tener
un sistema de concesiones que se expanda, no podemos tener algunas autopistas a costo de mantención y la otra a costo de inversión, porque todo el mundo se va a ir por acá, nadie por acá. Entonces, finalmente, por ejemplo, hoy día, donde uno de los análisis que se hace entre la conexión entre Santiago y Valparaíso es una ruta alternativa que venga por la hormiga, tiene un montón de problemas, pero si nosotros creyéramos que eso es una ruta viable, evidentemente no puede esta tener un valor de mantención y la otra un valor de inversión, porque hace que no sea viable el desarrollo. Entonces, hay razones de... Ahora, entonces la pregunta inmediata, bueno, ¿cuál es la política de peaje entonces? Y justamente a propósito de esta discusión, que se dio también la misma pregunta en el Senado, es que hemos estado trabajando con el Ministerio de Hacienda de hacer una indicación específica en la Dirección General de Concesiones, que va a venir acá a tercer trámite, a esta misma comisión, que habla de la política de peaje. Estaba fuera, diputado Hernández, cuando lo explicaba. Esto se generó una política de peaje cuando se licitó la Ruta 5 de Santiago a Puerto Montt, que fue el mismo estándar independiente del flujo. De lo contrario, Santiago-Talca habría sido muy barato y todo el resto habría sido muy, muy caro. Los directores no son funcionarios públicos, sino que los directores son directores de sociedad anónima. Eso es... respecto a los conflictos de interés, el criterio que prevaleció en la discusión anterior, que también se dio si era más, si era menos, era cuál es la norma general. Y esto es levemente superior a la norma general, porque no solo son los 6 meses, que es la norma general, sino que adicionalmente los 6 meses siguientes tienen que presentar información. Ahora, en régimen hay un trade-off, hay entre dos polos, entre tener gente interesada versus las incompatibilidades, para extremar. Si uno pone incompatibilidad de 5 años, no vamos a tener gente interesada competente. La pregunta es dónde está el límite. Eso siempre es discutible, puede ser 6 meses, puede ser 9, puede ser 12, pero evidentemente es un tema que discutimos, pero lo que prevaleció en esa discusión fue cuál es la norma general. Sobre Corfo 1%99, lo explica José Pablo, sobre un efecto que no está escrito, pero un efecto que tiene este fondo, a propósito de la pregunta del diputado Norambuena, son nuevas fuentes de financiamiento. Esa es la diferencia que explicaba anteriormente, que los ingresos de infraestructura financian la infraestructura. Si nosotros licitamos hoy día una concesión donde el costo operacional es 100, pero el valor de peaje es 150, y esto proyectado en el tiempo genera, no sé, 100 millones de dólares, ¿quién se la va a ganar? El que pone los recursos arriba de la mesa mayores, ¿cierto? Tal como fue el tramo Santiago-Talca que explicaba en la Ruta 5. Sin el Fondo de Infraestructura, eso se va directo al Tesoro Público y se distribuye entre todos los gastos. Con el Fondo de Infraestructura se invierte en infraestructura. Entonces, un efecto no escrito es de este Fondo de Infraestructura es que los ingresos de infraestructura se invierten en infraestructura, que lo conversamos bastante con el Ministerio de Hacienda. ¿Tiene algún sentido? Los países que se desarrollan requieren invertir en gasto social, invertir en educación, invertir en salud, pero también invertir en capital. Entonces, esto es una forma de tener un efecto de una suerte de regla de inversión en capital. Por lo tanto, esos son los excedentes futuros, ¿no? Esos son los excedentes. Es una nueva forma de financiamiento, no es en vez del MOP, no es en vez de concesiones, es una nueva forma de financiamiento. No tiene un componente de descentralización en su infraestructura, en su organigrama, porque esperamos que sea una institución muy liviana, que se dedique al financiamiento solamente, no que tenga una red en distintos lados. La red puede ser el MOP, puede ser la Dirección de Concesiones, puede ser, pero no es una institución que sea pesada en términos de personas, ¿no? Sin embargo, se le exige que tenga un plan con distribución regional. Vuelvo a decirlo, si nosotros no hacemos esto, las obras se las llevan a aquellos lugares que tienen mayores flujos. O sea, se la lleva la ruta Santiago-Valparaíso, la ruta Santiago-Talca, la ruta Santiago-Los Vilos, fundamentalmente. Y algunas de las de Concepción. Punto. Porque ahí están los flujos. Si nosotros hacemos esto, permite por naturaleza que vaya a otro lado. ¿Cuánto vaya a otro lado? Lo tiene que determinar el plan y le ponemos criterios de equidad. Cuando se habló de un valor, voy terminando las preguntas, diputado Sabac, diputado Baneja. Cuando se habló de un valor superior a los 20.000 millones de dólares es porque era el valor bruto. El valor bruto de las carreteras son 18.000 millones. Nosotros hicimos una corrección al 50%, estimando que entre algunas obras pequeñas y la mantención es la mitad.
por lo tanto por eso hablamos de 9.000. Efectivamente están fuera de los aeropuertos, que tiene una regla distinta, que lo que ingresa por aeropuerto, que ingresa directo por aeropuerto, no sirve para financiar los aeropuertos regionales, pero eso ya está puesto en el marco, porque ya está asumido. El aeropuerto que tiene ingresos es el aeropuerto de Santiago, que es anterior, por lo tanto está contemplado anteriormente, no obstante se presenta en leyes de presupuesto anuales la planificación de la dirección de presupuesto a 15 años, ¿no? Por lo tanto, el principal ajuste no es un ajuste de sacar cosas, porque efectivamente no está el aeropuerto, usted tiene razón, que es el otro que genera ingresos, los demás no generan ingresos. Y básicamente el aeropuerto de Santiago. Pero eso es lo que explica el margen de arriba, porque esto eran 18.000 millones de dólares el cálculo, lo vamos a mostrar en específico cuando lo veamos en ello. Plan de negocio quinquenal, creo que lo expliqué. Otros anexos, bueno, el conjunto de obras adicionales, no solo la carretera completa, la concesión completa, sino que los anexos, el enlace, por eso hablamos de anexos y de obra específica. Señalar en todo caso que no es para obras concesionadas y otras que, no usando exactamente la ley de concesiones, tengan explotación. Por lo tanto, trenes, por lo tanto, puertos, por lo tanto, inversión digital, por lo tanto, telecomunicaciones. O sea, uno podría pensar en esas áreas. Si no tienen explotación, son subsidio directo y no entran al fondo. Es plata que entra por la línea MOP. Pero si tiene explotación y tiene ingreso, puede entrar en el fondo, la medida que cumpla los conjuntos requisitos. ¿Cómo se conjuga el principio de subsidiariedad y no ejecutoriedad? La verdad que la definición inicial es que es neutro en los mercados. Este es un fondo que no compite en el mercado financiero, sino que apalanca en el mercado financiero, le da garantía para que financie el banco. Financia un residual que no financió el banco. Se mete en capital, pero al que gana, no haciendo un acuerdo directo. Y respecto a las acciones propiamente tal, lo hace todo a través de terceros. Financiera, pero con neutralidad competitiva, tal como se hace. Lo explicamos después, cuando lo veamos en la discusión en particular, pero justamente esto fue en el diseño original, que tenga neutralidad competitiva. ¿En qué mercados? En el mercado financiero, por lo pronto, hay una experiencia de bancos en la región, bancos de desarrollo en la región, que entraron a tasa subsidiada, y la verdad que hizo una afectación enorme en el mercado financiero de sus determinados países. Los británicos más bien tienen neutralidad competitiva y por lo tanto entran a tasas ponderadas del resto del endeudamiento o a tasas de mercado respecto a la garantía. En fin, eso respecto al cobro, y no entran, y esto no entra en el mercado inmobiliario ni en el mercado de la construcción. Creo que fueron justo 10 minutos. Don José Pablo, no, por supuesto, sí. Don José Pablo Gómez, ¿no es cierto? Para los aspectos más específicos referidos a... Sí, presidente. En primer lugar, muchas gracias por su intermedio. La primera pregunta de la diputada Pacheco, hay que entender un concepto más ampliado de lo que es la rentabilidad acá. La idea es que cada proyecto tenga su rentabilidad social y desde el punto de vista de la sociedad anónima tenga una rentabilidad privada, es decir, que agregue valor a esta sociedad anónima. Pero también es cierto que las inversiones que hacen las sociedades tienen que ser rentables en su mayoría. Si yo hago un estudio, tiene que ser un estudio que va, como dice el ministro, que va a redituar en una obra futura. ¿Sí? No puedo hacer un subsidio, sino que tengo que ver cuáles son los estudios que requiero hacer para expandir, por ejemplo, la red de infraestructura del país y cuáles son las posibilidades que eso tiene para, ya sea el país, si es que lo voy a subsidiar, o para el propio fondo en la medida que esto incrementa su patrimonio. Y lo otro es que para cada una de las sociedades y los instrumentos que mencionó el ministro tiene que haber un cobro. Si voy a prestar un recurso a una sociedad, voy a tener que cobrar. Ahora, aprovecho a responderle por su intermedio a la diputada Carvajal, es que la idea que lo que está pasando en los mercados financieros es bien sutil en algunos casos y tiene que ver con que la banca especializada no entra en este tipo de proyectos. La banca común en algunos tramos de proyecto cobra caro. Entonces, lo que ocurre es que efectivamente las bancas especializadas, si se desarrollaran en el futuro, de aquí a 20 o 30 años, cobrando más barato, en la medida que, entonces en la práctica eso sería una competencia y pasaría lo mismo que Banco-Estado. O sea, gatilló una conducta de mercado que hoy día no existe. Pero hoy día hay algunos nichos donde la banca privada no está entrando, o está entrando caro. Y es ahí donde en la práctica se permite que esto ocurre.
solo por ejemplificar, como veo dudando a la diputada. No lo descarto, digamos. O sea, como por el fíjese, tema de la... por eso, solamente para ejemplificar, fíjese que en materia de infraestructura energética compleja, o sea, eólica, solar, ha costado levantar capitales en algunos momentos. Después se han desarrollado bien, pero al principio también participó Corfo, también se dieron garantías sobre estos créditos, porque la banca corriente en Chile y la extranjera que trabajaba en Chile no tenía incentivos a participar y cobraba muy caro, tal que los proyectos resultaban poco rentables. Entonces, en ese sentido, lo que hace este fondo es usar un conocimiento especializado, conociendo las concesiones, conociendo cómo es la infraestructura, conociendo los contratos, decir, yo voy a cobrar algo. Sí, no cero, voy a cobrar algo y hace que el fondo sea rentable. Entonces, eso respecto a la rentabilidad. Está la rentabilidad de los proyectos, está la rentabilidad que yo puedo obtener de los instrumentos que mencionó el ministro, y está, por cierto, la rentabilidad social que tiene cada una de las inversiones que tengan que hacerse. Lo segundo, una pregunta respecto de cómo se conforma el capital. También me la hacía el diputado hace un rato. Nosotros vemos 3 fuentes de capital que las presentó el ministro en la presentación. En primer lugar, está el traspaso de bienes nacionales de uso público, que ya se ha producido en empresas como recursos portuarios. Se da un espacio de terreno para desarrollar una actividad. ¿Sí? Y, como sabe la gente de campo, lo que vale un terreno es lo que se puede explotar en él. Entonces, lo que va a ser el capital inicial, como explicaba el ministro, es la capacidad de explotación que tengan los bienes que se le traspasan al fondo. Esto se va a discutir más adelante, pero está también muy expreso en algunos artículos del proyecto de ley, particularmente un artículo final transitorio que se discutió en el Senado. La segunda fuente de capital son algunos bienes físicos que se quieran pasar, desde el fisco a las empresas, algún terreno directamente, algún edificio, alguna cosa por el estilo, y eso hay que verlo en el plazo que permite la ley. Y ahí la valoración, o cuánto se traspasa, es de cuánto vale ese activo. Si un valor de reposición, o cuánto vale un terreno, o cuánto vale un edificio. Y lo tercero, el 1%, es lo que va a poner Corfo. Nosotros en el informe financiero dijimos, si es que se pasaran activos cuyo valor económico estaría valorado en $1.000 millones, entonces Corfo pone $10 millones y entendemos que eso es capital efectivo y que es lo que permite que esta empresa empiece a funcionar. En esos términos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Pablo. La diputada Carvajal. Por favor. Sí, no al ministro. Si hay algún tipo, lo consultamos la otra vez, respecto a la participación del Congreso respecto al plan. Si hay una norma que en algo, digamos, haga valer la voluntad del legislativo respecto a la aprobación o algún grado de incidencia en esta decisión. Diputada Jenny Álvarez. Sí, la verdad es que yo no sé si se trató ahora, pero también hay una inquietud de la equidad con respecto a las regiones. Sí, se discutió. ¿Se discutió? Sí, ¿se dio a conocer? Sí, sí, absolutamente. Ah, Yo le puedo responder. No. ya, porque esa es una preocupación. No, que en el proyecto no está bien definido. En los planes quinquenales van a tener que considerar aquello, porque si no, en caso contrario, toda la inversión quedaría supeditada a las zonas que tienen mayores flujos. Sí, lo que pasa es que eso, cuando discutamos en particular, me imagino que va a quedar más explícito porque porque en el proyecto no, o sea, se habla de una distribución equitativa en las regiones, pero no se dice cuál va a ser el mecanismo para que sea equitativo realmente. Eso, presidente, gracias. Okay. Ministro. Gracias. Ministro, ¿hay alguna reacción a las dos damas? Sí, la verdad que respecto al Parlamento hay un conjunto de cosas que tienen que pasar por la ley de presupuesto expresamente, y el hecho que la Junta Accionista estén los ministros de Hacienda y los ministros de Obras Públicas le obliga a los ministros a cualquier requerimiento que haga el Parlamento dar cuenta de ello. Por eso nos importaba que en la Junta Accionista estuvieran los ministros. Es como Codelco, ¿no? Codelco tiene autonomía en la toma de decisiones, pero si usted quiere hablar de Codelco sobre hay algunas cosas que están en la ley de presupuesto y hay otras cosas que usted puede citar a los ministros de Hacienda o de Minería al respecto. Y respecto de regiones, vuelvo a decirlo, si nosotros no tenemos
un mecanismo como este, se va a quedar todo en los flujos más grandes. Yo quisiera solicitar, presidente, si es posible, si usted lo tiene bien y la comisión, dos cosas que que la próxima reunión puedan haber invitado, no sé cómo tienen pensado el trabajo legislativo en la comisión, para poder avanzar. Eso es lo que... Evidentemente que vamos sin duda a invitar a personas que pudieran darnos porque no le tenemos así una fe absoluta, ministro. Vamos a escuchar otras opiniones, entenderá usted. Exacto. Y lo primero que hemos conversado con el señor secretario, a propósito de invitados, es convocar al señor ministro de Hacienda para tener esa mirada, ¿no es cierto?, desde y bueno, queda abierto, ¿no es cierto?, la posibilidad de que tienen todos los diputados en orden de sugerir, ¿no es cierto?, a la Secretaría. ¿Al ministro Corfo también, al vicepresidente ejecutivo Corfo? No creo. No creo, porque no vamos a demorar mucho. Además, está claro el aporte. Ok, yo creo que hay que mirar bien el proyecto, revisarlo, ¿no es cierto?, leerlo con detenimiento. Voy a insistir en una cosa que es importante, que me transmitía el señor ministro y que lo ha señalado él también, y esto es que se logró un trabajo bien importante y muy cooperativo en el Senado, ¿no es cierto?, que permitió que viniera con un alto nivel de respaldo transversal, es decir, prácticamente viene este proyecto, digamos, sin oposición. Y eso es raro, es raro y es un dato no menor a tener en cuenta. Pero nosotros haremos nuestro trabajo como corresponde, ¿no es cierto?, entendiendo, ministro, que hay alguna premura y por eso hemos resuelto trabajar en paralelo, ¿ya?, en paralelo, es decir, plataformas que nos interesa muchísimo avanzar y al mismo tiempo el Fondo de Infraestructura. Agradecemos su presencia y la de sus asesores y también, por supuesto, de don José Pablo, y le liberamos de que pueda regresar a los brazos cariñosos de su esposa en Santiago. Podemos, ministra, por favor, podemos todavía aprovechar estos 15 minutos que nos quedan, 10, para lo menos tomar algunos acuerdos, ¿ya? Sí. El minuto 16. No, yo tengo el 16. El 16 me lo puede dar Sarpo. Yo tengo el 15. Ministro, gracias. Chao. Deja tu ruta, enhorabuena. Está buena, ¿hasta cuándo? Voy a pedirle el minuto 16, ministra. No, yo tengo el 15. Afuera. No, yo lo tengo antes. Me pidió sí, entonces el 17. Minuto 17. No, yo soy responsable. Muy bien. Chao, ministro. Gustazo de verlo. Lo de la 200 de parar le decía porque son las de los obreros de allá de la Pablo. Sí, no, dejé en el Senado, esto el Senado me equivoqué. No, me equivoqué. Aquí no hace. Aquí no es así. Aquí no hace. Sí. Muy bien. Despachemos ahora mismo la plataforma. Hasta luego. Chao. A ver, por favor, yo creo que nos quedan exactamente 9 minutos para que se cumpla, ¿no es cierto?, el plazo de la reunión, pero sí podríamos tomar un acuerdo importante con la venia de la señora ministra y sus asesores. Y esto es lo siguiente. Quedó dando vuelta en la reunión pasada que pudiéramos no continuar votando así artículo por artículo, sino poder estudiar el 4, porque el 4 es clave, y votarlo antes de el tercero que está lleno de indicaciones, pero es súper importante despejar este punto, porque el 4 es
el nudo, la idea matriz del proyecto. O sea, si eso se cayera, en el peor de los escenarios, bueno, redefine todo el proyecto, ¿no es cierto? Y entonces había una idea en esa dirección, incluso los diputados me lo plantearon. Yo quiero someter a consideración eso, si es que tiene presentación, si tiene acogida. Yo lo comenté con la señora ministra delante en las conversaciones de coordinación y no vería, digamos, no hay de parte de la ministra ningún problema. Ahora quiero consultar la opinión de los señores diputados. Presidente, yo creo que el modificar el sistema de votación no va a beneficiar en nada, porque las complicaciones de uno u otro se van a tener que ver igual. De tal forma que, por lo menos, mi opinión es que vamos en el orden que estamos acostumbrados y que está establecido para las votaciones. Gracias, presidente. Vale. Bueno, ahí tenemos una opinión. Yo quería despejar el tema. Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. En la misma línea del diputado Norambuena, y lo habíamos discutido cuando partimos la votación en particular del proyecto, efectivamente se planteó la necesidad de ir, y lo propuso por su intermedio el diputado Jackson, de partir por el corazón que él denominó del proyecto. Yo encuentro que no corresponde, debiéramos seguir como estamos. De hecho, hay un montón de indicaciones que ni siquiera se han visto en el artículo 3º, que no se han votado incluso, y seguir con el cuarto, porque si es realmente el corazón, y bueno, llegamos a ese punto, y en ese punto pasa algo, bueno, ahí tendremos que ir resolviendo con el Ejecutivo cómo salimos del brete. Bueno, gracias. Ok, entonces, sí, aprovechemos este tiempito, entonces, ¿sí? Estamos en... Vamos. Presidente, la sesión el pasada... señor secretario nos guía. En página 2 del comparado, que hubo una indicación pendiente al artículo 2 del proyecto, el artículo 1 está aprobado. Sí. Y dice lo siguiente, del diputado Pérez don Leopoldo: reemplácese el inciso final del artículo 2 por el siguiente. Las plataformas tecnológicas y las empresas de taxis ejecutivos que operen con taxis inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros podrán utilizar aplicaciones que actúen como mecanismo de cobro distintas del taxímetro. En los casos en que la tarifa se encuentre regulada, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establecerá los parámetros para la determinación de la tarifa que se cobre mediante el uso de tales aplicaciones. Con todo, las tarifas que se cobren mediante el uso de estas aplicaciones no podrán ser inferiores a las mínimas reguladas. Esa indicación quedó pendiente en la sesión pasada. Página 2. Bueno, esa es casi una copia textual del inciso, excepto porque el copy-paste, el proyecto original dice: el uso de estas aplicaciones podrá ser inferior. En cambio, la indicación no podrá ser inferior. Esa es la... Sí, podría haber sido solo no podrá ser, con eso. Modifícase, ¿ya? Por técnica legislativa. Yo le voy a seguir el mismo procedimiento que espero sigamos. Le quiero consultar la opinión. Diputado, ya, tiene razón. Diputado señor Pérez, le ofrezco la palabra para explicar el fundamento de su indicación. Es simplemente un sistema de... O sea, lo que plantea la indicación es un sistema de equidad. O sea, si les vamos a exigir a las plataformas, digamos, respecto a lo que hoy día tenemos, como son los sistemas de medición o de cobro, como son los taxímetros, y también las plataformas que tienen su sistema de cobro, indudablemente que no podrán ser inferiores a lo mínimo que el Estado le está estableciendo a los que prestan los servicios hoy día de transporte remunerado de pasajeros. Y además está por ley, o sea, la bajada de bandera y todo el costo de tarifa de los taxis básicos, fundamentalmente, está establecido por ley. Entonces, no podría ser, pues entraríamos ya en un plano, en mi opinión, de competencia desleal. Señora ministra. Solo para poder explicar íntegramente la indicación y nuestra visión,
Me gustaría preguntarle, ¿una competencia desleal con quién, diputado, con qué servicio, digamos? No, es que tal como lo dice la indicación respecto al inciso en cuestión, habla que podría ser inferior. Y lo que yo estoy planteando es que no podrá ser inferior. Igual o superior, pero no inferior. Me refiero al cobro mínimo básico por parte de las plataformas respecto a lo que ya tenemos regulado, si es que se quiere mantener el sistema de taxímetro. Ahora, si no se quiere mantener el sistema de taxímetro, bueno, ahí serán las plataformas que obviamente la autoridad tendrá que regular ahí de alguna manera, porque hoy día tenemos vigente la tarifa mediante fijación por parte del Estado de los taxímetros. Entonces no puede ser inferior, que es lo que dice el inciso. Yo estoy planteando que sean iguales o superiores, pero no inferiores. Eso es nada más. Hay que emparejar la carga. Sacar los patines. Se van a quedar igual conviviendo los sistemas. Los patines. No te metan en educación, saltamos en transporte. ¿Me dice que decir algo? Bien, a ver, nuestra opinión respecto de este inciso, un poco para que se entienda cuál es el espíritu que está detrás de la propuesta que formuló el Ejecutivo en el proyecto de ley, tiene relación con que hoy día las plataformas cobran las tarifas que ellos estiman pertinentes. Y esto, por eso le hacía la pregunta al diputado, del punto de vista de los taxis, se genera una competencia desleal hacia ellos, porque no hay una regulación tarifaria igual a la que sí se les exige a los taxis. Bien, como hemos dicho que lo que busca este proyecto de ley es nivelar la cancha hacia arriba y que el foco es el usuario, nosotros aspiramos a no tener una regulación que en definitiva pueda significar un mayor costo para las personas que utilizan los servicios de transporte. Y siendo que las plataformas pueden libremente hoy día determinar su tarifa, a los taxis no les pasa lo mismo, porque está el taxímetro, porque tienen la bajada de bandera, porque tienen el cobro por kilómetro, etcétera. Entonces lo que nosotros hemos dicho es, en este inciso, que las plataformas de taxis que operen con los taxis inscritos podrán utilizar, al igual que lo hacen las plataformas que operan con vehículos de alto estándar o como queramos llamarlo, podrán utilizar aplicaciones que actúen como mecanismo de cobro distintas al taxímetro. O sea, aquí estamos nivelando la cancha también diciendo para que los taxis no se queden atrás y puedan otorgarle a los usuarios un servicio que esperamos que sea de igual calidad, también que puedan cobrar de una forma distinta al taxímetro. Como va a existir una aplicación y las aplicaciones hoy día permiten establecer cuál es el trazado y cuál va a ser el pago que tendrán que realizar, la idea es entonces que en ese caso los taxistas, al igual que las plataformas, tengan la posibilidad de cobrar la tarifa que establezca entonces la aplicación. Por eso, a nuestro juicio, es pertinente proponer que pueda ser inferior a la mínima regulada. Y en segundo lugar, respecto de la propuesta de incorporar y las empresas de taxis ejecutivos, por la misma razón que hemos dicho con anterioridad, esto opera para las plataformas tecnológicas con taxi inscrito y como el género es el taxi, están incorporadas la modalidad o submodalidad de taxi básico, que es la del ejecutivo. Por lo tanto, sería una redundancia hacer referencia al taxi ejecutivo. Sí. Disculpen, tengo que cumplir con una razón reglamentaria. Si me permiten, prorrogamos en 5 minutos para poder dejar discutido esto y votar lo posible. Aprobado. No, pero si esta indicación en particular, yo tengo un punto que hacer ahí contigo, Leopoldo. El inciso del proyecto original apunta en la dirección de que eventualmente pueda producirse que estas plataformas lleguen a acuerdo con los taxis que actualmente prestan el servicio. En esas... O pueden ser plataformas generadas por los propios taxis. Perfecto, que puedan perfecto, válido. Como ya hay por lo demás. Easy Taxi creo que ya. En esas circunstancias, una de las fortalezas por las cuales los consumidores valoran estos servicios que se está prestando a través es porque es más barato, razonable. Entonces lo que dice el inciso del proyecto original es que
se autoriza en ese escenario probable a que estos taxis tradicionales, ¿no es cierto?, puedan usar otros mecanismos de cobro distintos al taxímetro. Y ese podría ser el uso de plataformas y la aplicación. Y en ese caso dice algo que es obvio, las tarifas podrían ser inferiores a las reguladas. O sea, podrían ser. Sería deseable, mejoraría la competitividad en la eventualidad de que usen las aplicaciones. Cuando tú lo que haces va en la dirección exactamente contraria, porque primero pones como condición que entren los taxis, una especial categoría de taxis, que son los taxis ejecutivos. Le estás reduciendo solo a esos taxis la posibilidad de usar las aplicaciones. Y no me parece a mí que sea razonable. Y lo peor aún es que señalas que no pueden bajar las tarifas. O sea, no pueden cobrar menos. Entonces le estás restando competitividad. Yo creo que es al contrario, pues si esta es una decisión voluntaria, si llegan a encontrarse en algún minuto que los taxis tradicionales u otros, cualquiera de las modificaciones, usa aplicaciones tecnológicas y esto redefine el modelo de negocio y pueden cobrar un poco más bajo, que lo definen ustedes, porque no los obligan a que sea más bajo, podrá, dice. Yo creo que en realidad tu indicación no, a mí me parece inconveniente, claramente. ¿Presidente? Sí. Sí. ¿Y la votamos? Si hacemos, sí, es que para no ahondar más en el tema, y esto tiene una explicación bien simple y directa. Esto, si estuviéramos en un mercado perfecto, los mercados por definición son imperfectos, y por eso el Estado o los estados regulan precios. Y en este caso concreto, el servicio de transporte urbano pasajero de taxi es un mercado regulado en Chile hoy. Por lo tanto, cuando se usa la palabra podrán ser inferiores, yo lo que estoy haciendo con la indicación es que hoy día en Chile, como está regulado el precio, más allá de la existencia o no de las plataformas, que puede ser cualquiera, no le pongamos nombre o apellido, no deben ser inferiores porque ahí tú estás interviniendo artificialmente el mercado. Y ahí es donde genera, porque ¿qué pasa con el taxista que no quiere usar plataforma? Pongámonos en todos los ejemplos. Sigue usando pero el lo estamos, taxímetro. pero lo estamos Y tiene afectando por precio ley regulado. con el taxímetro. Entonces, la pregunta obvia sería, si queremos zafar, de acuerdo al argumento que usted, presidente, está dando y que la señora ministra también por cierto medio está dando, entonces eliminemos los taxímetros. Y dijimos todo con plataformas. Pero en ninguna parte este proyecto dice que se eliminan los taxímetros. Entonces, yo simplemente estoy planteando una indicación a este inciso, porque hoy día nos rige un sistema de cobro regulado por el Estado para un segmento de taxi en este país. No solo de Santiago, sino que de regiones. Entonces, bueno, ese es el tema. O votamos ahora esta indicación o la dejamos pendiente. La dejamos pendiente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.